Bien. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida, ¿cierto? Lo que vamos a tratar en esta oportunidad es algunos apuntes, ¿no es cierto?, sobre el metabolismo mineral. Básicamente, cuando hablamos de metabolismo mineral, ¿cierto?, nos enfocamos en lo que es calcio, fósforo y magnesio. Enfocándonos en el calcio, ¿cierto? La mayor parte de ellos se forma o se mantiene, ¿no es cierto?, formando este complejo. Ustedes me pueden decir cómo se llama este complejo, ¿recuerdan? Está difícil escribirlo en el chat porque es como un poquito largo, pero cualquiera que encienda el micrófono me diga qué es ese, cómo se llama ese complejo. Es la hidroxiapatita, ¿ya? La mayor parte, o sea, o casi todo lo que se encuentra en el hueso se encuentra formando parte de la hidroxiapatita, ¿sí? Tengan en mente que también hay fósforo metido en ese complejo. El calcio también, por su parte, participa, ¿cierto?, del impulso nervioso, en el funcionamiento del músculo cardíaco, tonicidad muscular, ¿no es cierto?, coagulación, etcétera. Tiene múltiples funciones. Ahora bien, de todo el calcio que se encuentra disponible, ¿cierto?, la mayor parte, si no cerca del 99%, como dice ahí, un poquito más, un poquito menos quizás, se encuentra formando parte del hueso, ¿ya? Esto nos deja un 1% que se va a distribuir entre el líquido extracelular, ¿cierto?, y los distintos tejidos. Y de esto, no todo este calcio se encuentra en su forma iónica, sino que cerca de un 40% se encuentra unido al albúmina, ¿cierto? Este 40% que se encuentra unido determina ciertas condiciones, ¿cierto? No es despreciable, y por lo tanto cuando se determina la calcemia, ¿cierto?, es necesario considerar tanto el calcio iónico como el calcio que se encuentra unido al albúmina, ¿ya? Un delta, cerca de un 10%, se va a encontrar formando ciertos complejos con fosfatos, carbonatos, ¿cierto?, que pueden, dependiendo de las concentraciones, ¿no es cierto?, formar este tipo de distintos complejos. Ahora bien, cuando nos referimos al calcio iónico o al calcio unido a proteínas, ¿cierto?, siempre hay que tener en mente o en consideración que esta proporción, ¿cierto?, puede variar y puede variar dependiendo del pH en el que nos encontremos, ¿cierto? Am, Normalmente en el pH fisiológico se produce la proporción que veíamos anteriormente. Sin embargo, a pH más alcalino, ¿cierto?, va a haber una mayor proporción de calcio que se va a unir a proteínas, como se puede observar también en el gráfico, a medida que el pH, ¿no es cierto?, avanza hacia el extremo más alcalino, ¿cierto?, la mayor parte del calcio empieza a fijarse a la proteína. Caso contrario, cuando el pH es más ácido, ¿cierto?, la mayor parte se va a encontrar como calcio iónico. Y esto va a traer consigo, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, el calcio total va a seguir siendo el mismo, porque si ustedes recuerdan, es la suma, ¿cierto?, del calcio iónico más el calcio unido al albúmina, va a seguir siendo el mismo, la proporción entre ellos va a variar. Y esa proporción, eh, o esa variación en la proporción puede tener ciertas consecuencias, porque finalmente el calcio iónico, ¿cierto?, es el que va a tener una mayor función, ¿sí? Casos extremos pudiese llegar a producir, ¿no es cierto?, eventos de tetania alcalótica, en donde el calcio iónico, la mayor parte de él va a estar unido a proteínas, sin embargo, la calcemia se va a encontrar normal. Por eso es que es importante determinar o asegurar, ¿no es cierto?, el estado del pH, ¿no es cierto?, en el cual se está determinando. Asumo, bueno, que ustedes ya vieron esto, no tuve oportunidad de estar en esos laboratorios en la mañana, pero sí es importante tener en consideración eso, que em, el calcio total se puede o se encuentra en su forma iónica y en su forma unida a proteínas, y que esta proporción varía dependiendo del pH, ¿ok? Entonces podemos tener situaciones en donde el calcio total es normal, pero podemos encontrarlo en situaciones
patológicas porque, por ejemplo, en el caso de alcalosis, en la mayor parte del calcio va a estar unido a proteínas, por lo tanto, el calcio iónico, que es el fisiológicamente, ¿no es cierto?, activo, no va a estar disponible para las distintas funciones en las cuales se utiliza. En cuanto a la absorción, eh, pasa algo importante, y que es la pasada por el estómago, en donde la absorción va a depender de la secreción gástrica de ácido clorhídrico que haya en él. ¿Por qué? Porque recuerden que el calcio como tal forma complejos, pero esos complejos no pueden ser absorbidos, ¿no es cierto?, a nivel intestinal, sino que el que se absorbe es el calcio iónico, y para eso es necesario, como ustedes recuerdan, el tema del pH, ¿no es cierto?, a pH ácido, ¿no es cierto?, la mayor parte va a estar en su forma libre, o iónica, ¿ya? Entonces, una vez que se encuentra en ese estado, a nivel intestinal, va a poder ser absorbido, ¿cierto?, por distintos, o por un canal, ¿no es cierto?, en este caso el de calcio epitelial inducido por vitamina D, de tipo 6, o tipo 5 también pudiese ser, que están acá. Una vez en el interior de la célula, ¿no es cierto?, muy importante su unión con calvindina, ¿no es cierto?, que la va a transportar a la membrana vasolateral para ser finalmente extruido, ¿cierto?, hacia el interior a través en este caso, dos transportadores, que es el de calcio ATPasa, ¿cierto?, el PMSA1B, o a través de un antiporte de sodio con calcio, como se observa en la figura, ¿ya? Este es un tipo de transporte transcelular activo, ¿cierto?, que es metabólicamente controlado por la vitamina D, que la encontramos acá, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen, aquí no es necesario para la vitamina D, porque ustedes saben que es la 1,25 dihidroxivitamina D, ¿cierto? Ahora bien, este transporte transcelular es regulado, ¿no es cierto?, de forma activa o metabólicamente por la vitamina D. Sin embargo, existe un transporte paracelular pasivo que no es saturable a través de uniones estrechas que se producen entre célula y célula, ¿ya? Y que este en general como es pasivo, es producido por un gradiente electroquímico. Mientras más calcio hay acá, mayor va a pasar. A pesar de que en este caso en particular del calcio, la forma más importante, ¿no es cierto?, de absorción es a nivel transcelular, ¿ya? Si hay dudas, consultas, recuerden, me detienen, lo conversamos. Yo ya, la idea era comentarlos, pero parece que no están de ánimo, así que vamos avanzando, ¿ok? Un esquema un poquito más limpio que el anterior, tener en mente, ¿no es cierto?, esta regulación metabólica producto de la vitamina D, ¿no es cierto?, que va a potenciar la transcripción de estos canales, ¿no es cierto?, en particular del calcio inducido por vitamina D, como también de los que realizan la extrusión del calcio, ¿ok? El calcio ATPasa, ¿cierto?, y el antiporte sodio calcio. Vuelvo a destacar nuevamente la acción de la calvindina, ¿no es cierto?, que va a potenciar esta absorción de calcio. Aquí no aparece, pero tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que el calcio que está en este lado es un calcio iónico, si no puede ser absorbido de buena manera. Importancia, nuevamente entonces, la mayor parte de forma transcelular, sin embargo existe una paracelular que también en cierta medida es regulado por vitamina D, pero esta es básicamente un transporte pasivo, ¿no es cierto?, que va a depender de cuánto calcio esté en este otro espacio. Ahora, se da una situación en particular que es producto de la unión del calcio a proteína, ¿ya? Y que en algunas situaciones en donde la concentración de proteínas se encuentre disminuida, ¿cierto?, es necesario realizar una corrección, ¿sí? Em, y en general, ¿no es cierto?, la forma que se utiliza, la fórmula que se utiliza es esta, en donde se considera el calcio que se midió, ¿cierto?, más un factor que es 0,8, considero dos factores en realidad. Es 4 menos la concentración de albúmina medida, y eso multiplicado por 0,8.
Y estos factores vienen básicamente del hecho de que por cada gramo de albúmina se transportan 0,8 miligramos de calcio, ¿ya? Y el punto de corte es 4, ¿ya? Aquí dice al nivel medio de albúmina por decilitro de suero que se determinó, ¿no es cierto?, que es 4. Independiente que de repente algunos valores de referencia pueda variar, pero la fórmula es constante, que fue alguna de las situaciones que se comentaron en su momento, ¿ya? Entonces, ojo, cuando la concentración de albúmina entonces es menor a 4 gramos por decilitro, es necesario realizar esta corrección, ¿ya? Y esa corrección es el calcio que se va a informar. Y destaco esos conceptos, ¿ya? El calcio que se midió es 1, pero como la concentración de albúmina, pensando en algún caso en particular, si la concentración de albúmina es menor a 4, es necesario corregir, y ese es el calcio que se va a informar, ¿ya? Lo destaco porque fue alguna de las situaciones que se dieron en los casos que tuve oportunidad de revisar, que muchas veces ustedes veían la concentración de calcio, eh, pero no realizaban el ajuste. Una cosa es el calcio que se mide y otra cosa es el calcio que se informa, ¿ya? Ahora, hay algunas situaciones en particular en donde no se puede aplicar la fórmula, y eso es principalmente cuando existen alteraciones en las proteínas, ¿no es cierto? Para proteinemias o hepatopatías, en donde existe una deficiencia en la síntesis de algunas proteínas, ¿cierto? En transfusiones masivas con citrato, en donde se va a alterar la concentración de los iones, tampoco es posible aplicar esta fórmula, ¿no es cierto? Y en casos de alteración del pH, producto de que los mecanismos, ¿cierto?, de la variación en la calcemia, ¿cierto?, es otro. Aquí, bueno, pasando, Profe, ¿sí? hola, profe, perdón que lo interrumpa, es que Interrumpa quería nomás, por preguntarle favor. algo sobre la diapo anterior. Dígame. El 08 es como una constante. Es que me acuerdo que no sé si en una prueba preguntaron eso y no lo supe explicar bien. Sí, en realidad son factores, son constantes como tú mencionas. El 0,8 y el 4 no se modifican en la fórmula, porque en realidad cuando se estandarizó, cuando se validó la fórmula, se llegó a estos parámetros. Por una parte, la media de la albúmina quedó en 4 y la capacidad de transporte de la albúmina quedó definida en 0,8. Entonces, en realidad, tú no modificas estos valores. Ah, ya, ya, y sí o sí cuando se usa la calcemia corregida se tiene que poner el 08 por el... Sí, sí. para... 0,8 por 4 y tú solamente reemplazas el valor de albúmina, que debiese ser menor de 4, o sea, por valores superiores a 4 gramos por decilitro, tú no realizas corrección, ¿ya? Y por otra parte, el calcio que tú mediste, ¿sí? Ya, profe, muchas gracias. Súper. Aquí bueno, entrando en lo que es fósforo, hay una distinción que quisiera hacer. ¿Ustedes me pudiesen decir si es lo mismo cuando ustedes informan un fósforo perdón, una fosfemia, como dice acá, o una fosfatemia? Porque muchas veces usan los términos de forma distinta. ¿Es lo mismo fosfemia que fosfatemia? Es su opinión, muchachos, no es prueba. No nos podemos equivocar. No, dice Lázaro. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? Em, bueno, no es lo mismo, ¿ya? Em, claro. Sí, como bien dice Eleazar, cuando hablamos de fósforo, nos referimos al elemento, estamos determinando el fósforo como elemento, ¿ya? Cuando nos referimos al fosfato o a la fosfatemia, nos referimos, claro, a la forma ya conjugada, ¿no es cierto? Como fosfato, como está acá abajo, fosfato diácido, monoácido, ¿cierto? O fosfato
como tal, ¿ya? O diprótico, monoprótico, ¿ya? Y no es, ojo, que no es lo mismo hablar de fosfemia que fosfatemia, ¿ya? Así que sí es posible pasar de uno a otro considerando los pesos moleculares, ¿ya? A través de los pesos moleculares pudiesen ajustar estos valores de referencia a fosfatemia, ¿ya? Pero hay que hacer la conversión, ¿ya? No pueden usar estos mismos valores de referencia y poner acá arriba fosfatemia, ¿ya? Ojo con eso porque muchas veces usan o utilizan los términos de la misma manera y no es así. Ahora, el hacer la conversión de fosfemia a fosfatemia, como les digo, con los pesos moleculares, es algo que ustedes debiesen usar o debiesen saber usar, ¿ya? Se usa mucho cuando se prepararon curvas de calibración y uno se las puede pedir en fosfemia o en fosfatemia, ¿ya? Es simplemente una regla de 3, considerando el peso molecular del fósforo y el peso molecular de la forma que quieran expresarlo, si en fosfato, diprótico, monoprótico. Todo esto va a traer una diferencia en el peso molecular, ¿ya? Y lo menciono porque si les pudiese preguntar, infórmelo en vez de fosfemia, infórmelo en fosfatemia, ¿ya? Pero no es algo difícil. Sin embargo, quiero que se queden con ese concepto, que no utilicen los términos de igual manera. No es lo mismo hablar de fosfemia que hablar de fosfatemia. Ahora bien, en cuanto a lo que es el metabolito, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es el fósforo como tal, y hablando de metabolismo mineral, ¿cierto? Nuevamente, la mayor parte se encuentra formando parte del hueso, ¿cierto? Sin embargo, también una mayor proporción se encuentra en el intracelular, ¿cierto? Un 14%. ¿Y por qué creen ustedes qué función puede cumplir en el intracelular? ¿A alguien se le ocurre? ¿O no se le ocurre? Parece que es viernes hoy día, ¿o no? ¿Es tampón? Sí, por una parte un importante buffer intracelular, ¿cierto? Anaví dice por el ATP, sí, Anaví también forma parte, ¿no es cierto?, de la síntesis de ATP, es necesario, ¿no es cierto?, para poder llegar a la síntesis de ATP. Sí, muy bien. Ahora bien, en el extracelular, este 1%, ¿cierto?, de todo lo que se absorbe o todo lo que hay a nivel fisiológico, ¿cierto?, también es muy importante en toda la formación de huesos, ¿cierto? Recuerden que forma parte de la hidroxiapatita, que es la que forma integral de este sistema, ¿ya? Ahora, en cuanto a su absorción como tal, también ocurren dos fenómenos, ¿no es cierto? Uno transcelular y uno paracelular. En este caso en particular, el paracelular pudiese ser un poco más importante que la absorción de calcio, ya tiene un mayor rol. Y también existe una regulación, ¿cierto?, por parte de la vitamina D, y en este caso es un transportador de fosfato y sodio, ¿cierto?, el que está también cumpliendo una función ahí en su absorción, ¿ya? Bueno, de esto también, ¿no es cierto?, destacar, ¿cierto?, que la vitamina D lo vamos a encontrar en la mayor parte del metabolismo mineral, incluso en el magnesio, que no posee un mayor control hormonal o no tan importante. Aún así, la vitamina D también tiene una función ahí en ese tipo de absorción del magnesio en ese caso. Solamente un adelanto respecto de su regulación, ¿cierto? La hormona paratiroides o paratiroidea, ¿cierto?, tiene un rol importante, ¿cierto?, en potenciar, ¿cierto?, en este caso, algunas veces la síntesis de vitamina D, y de manera indirecta también potenciar la absorción del fósforo como tal. Existe una reabsorción de fósforo
Y de nuevo, no olviden el tema de los conceptos cuando hablamos de absorción, reabsorción, resorción. Son cosas que hay que ir internalizando, ¿cierto? Cuando hablamos de reabsorción, ¿no es cierto? Normalmente o nos referimos, ¿no es cierto?, a esto a nivel renal. Existe una reabsorción de fosfato inorgánico, ¿cierto? Que es mediado, en este caso, por la vitamina D, que va a estimular la expresión de este transportador. Caso contrario, la hormona paratiroidea va a estimular algunos receptores, provocando la internalización de este transportador. Por lo tanto, al aumentar la concentración de la hormona paratiroidea va a aumentar la fosfaturia, ¿ya? La pérdida del fosfato. Lo mismo sucede con el factor de crecimiento tipo fibroblasto 23, que va a regular también de alguna manera este transportador de fosfato sodio, ¿cierto? Disminuyendo la expresión a nivel renal, ¿ya? Em, eh, ¿Hay dudas, consultas? Como les digo, esto para nosotros es un tema sabido, conocido. Es la gracia de tener la clase después del laboratorio. Ustedes debiesen tener más claro. Si hay dudas, por favor, la pueden realizar en el momento que quieran. Em, Como les comentaba, el magnesio en sí es un catión, ¿cierto? Es un, es un, es un, es el segundo catión, ¿no es cierto?, intracelular después del potasio. Funciones tiene montones, estabilización de membranas, ¿no es cierto? Tiene una función muy importante en neutralizar la densidad de carga, ¿no es cierto?, cuando se sintetiza o cuando se va a utilizar ATP. Recuerden que el ATP tiene mucha carga y el magnesio cumple una función importante neutralizando estas cargas para que las enzimas de alguna manera se puedan acercar a él, ¿ya? Y que no exista alguna repulsión por carga. La mayor parte, bueno, no sé si la mayor parte, pero cerca del 54% se encuentra formando parte del tejido óseo. Otra diferencia importante en tejido blanco, y nuevamente en el extracelular se encuentra alrededor de un 1%. Como les comentaba, ¿no es cierto?, la vitamina D, si bien es cierto, la absorción del magnesio no está tan regulada como las anteriores, la vitamina D sí tiene cierto rol en potenciar su reabsorción a nivel renal, claro. Y la hipocalcemia también tiende a potenciar la reabsorción de magnesio por un mecanismo compensatorio. Caso contrario, la hormona paratiroidea, como vimos, ¿no es cierto?, potencia la fosfaturia. También algunos vasodilatadores renales, diuréticos, que lo que van a potenciar, ¿no es cierto?, es la pérdida de este ion magnesio, ¿cierto?, en la orina. Perdón. Sí, 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 sí. El tema de la hormona paratiroidea también potencia la pérdida de este ion magnesio. Me confundí con fósforo anteriormente. ¿Dudas? Vuelvo a consultar. Vamos a revisar tres hormonas que, si bien es cierto, cumplen una gran función en la regulación endocrina, no son necesariamente las únicas, ¿ya? Principalmente cuando nos referimos a la regulación, ¿cierto?, endocrina del metabolismo óseo o del metabolismo mineral, nos centramos en la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D, ¿sí? Sin embargo, existen muchas otras moléculas que también están relacionadas en menor medida o de manera indirecta en este metabolismo, ¿ya? No voy a entrar en detalles de cada uno de ellos, sino que me voy a centrar en las tres principales, que fue la que comentamos, ¿no es cierto? Y son las que se determinan en mayor proporción, ¿ya? Se solicitan en mayor proporción, pudiésemos decir. Este esquemita, ustedes yo creo que lo pueden interpretar perfectamente. Si nos centramos, por ejemplo, en este punto, una disminución del calcio, ¿no es cierto?, que va a ser sensado por los receptores, ¿no es cierto?, que se encuentran en las glándulas paratiroides, ¿cierto?, va a provocar la liberación o el aumento de la secreción de la hormona paratiroidea, ¿cierto? Por una parte, esta hormona va a potenciar la resorción ósea, ¿sí? Por otra parte, va a potenciar, ¿cierto?, la activación de la vitamina D. Recuerden que necesita de una segunda hidroxilación para pasar de una vitamina
para pasar a una vitamina D activa, ¿cierto? Y esta, ¿no es cierto?, lo va a potenciar la reabsorción perdón, esta por una parte va a potenciar la absorción de calcio y por otro a nivel renal va a potenciar la reabsorción del mismo. Todos estos fenómenos va a provocar, ¿no es cierto?, que el calcio, que en este caso en particular estaba disminuido, tienda a normalizar, ¿no es cierto? Y cuando este normalice o alcance valores normales, ¿no es cierto?, va a disminuir la liberación o secreción de la hormona paratiroidea, ¿sí? Esto es un mecanismo que se está autorregulando, ¿ya? Entonces, de manera general, ¿no es cierto?, pudiésemos decir que esta hormona potencia o aumenta la resorción ósea, ¿cierto? Esto significa que aumenta la liberación de calcio, ¿cierto?, desde el hueso. Por otra parte, potencia la reabsorción de calcio, ¿sí?, a nivel renal, inhibe la reabsorción tubular de fosfato. Recuerden que la paratormona finalmente, o la PTH, va a potenciar la fosfaturia, pero va a retener calcio. Y aumenta la absorción intestinal, ¿no es cierto?, por un estímulo indirecto, ya que esta lo que va a hacer finalmente es que se genere esta vitamina D activa, ¿sí?, que va a ser de la 25 hidroxivitamina D a la 1,25 dihidroxivitamina D, que es la que finalmente va a cumplir la función a nivel intestinal. Este fenómeno de la vitamina D también es algo que se revisó, que ustedes ya deben tener más en mente. Recordar que la mayor parte de la vitamina D se obtiene por esta interacción del 7-dehidrocolesterol con la radiación UV, ¿cierto?, que va a generar esta previtamina D, ¿cierto? Una parte también viene de la dieta, ¿cierto? La D3 o la D2, ¿no es cierto? La D2, que es la que viene de la dieta, ¿cierto? Y finalmente, esta síntesis de esta previtamina D, ¿no es cierto?, va a sufrir una primera hidroxilación a nivel hepático, ¿cierto? 25 hidroxivitamina D, para finalmente, cuando se requiera o cuando se estimule, ¿no es cierto?, cuando se necesite o baje los niveles de calcio, por ejemplo, se va a potenciar, ¿no es cierto?, la activación de esta, pasando de 25 hidroxi a 1,25 dihidroxivitamina D en una segunda hidroxilación que se produce a nivel renal, ¿ya? Ahora bien, algo que quisiera destacar es que, si bien nos centramos en el metabolismo mineral, nos centramos en la acción de la vitamina D sobre la absorción, reabsorción de calcio, ¿no es cierto?, esta como tal cumple muchas otras funciones, ¿ya? Tiene acciones no clásicas sobre la piel, el sistema inmunitario, el músculo, ¿ya? Y tiene las acciones clásicas, que es la que comentamos normalmente, ¿no es cierto?, que es a nivel del hueso, intestino, ¿no es cierto?, en general. Esta hormona, una vez que cumple su función, ¿no es cierto?, sufre otro proceso de oxidación, ¿cierto?, formando la 1,24,25 trihidroxivitamina D3, que en este caso ya es cuando está lista para ser degradada, ¿cierto? Y aquí ya pierde su función. Un poquito más esquemático, nada más. Recordar la acción de la luz UV. Recordar que no es necesario estar todo el día expuesto al sol, como lo comentábamos. Recordar que hay diferencias cuando la tez de las personas, ¿no es cierto?, personas morenas, ¿no es cierto?, necesitan un poquito más de exposición al sol o tienen una mayor dificultad para pasar del 7-dehidrocolesterol a esta previtamina D, lo cual tampoco significa que tengan que exponerse mucho más tiempo, sino que son pequeñas diferencias. Para una vez que se sintetiza esta prehidroxivitamina D, que en su mayor parte viene del sol, aunque pudiese por otro lado venir de la dieta, ¿cierto?, va a sufrir una primera hidroxilación, ¿cierto?, pero que finalmente la activa es cuando, por ejemplo, por efecto de la hormona, la PTH, ¿cierto?, puede estimular esta segunda hidroxilación, ¿no es cierto?, formando la 1,25 dihidroxivitamina D. Recordar nuevamente que en este caso en particular nos estamos refiriendo a acciones relativamente clásicas, ¿no es cierto?, a nivel del hueso, a nivel del intestino,
pero que tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, induce a nivel de células inmunes, en el microambiente tumoral, no perder de vista esa parte, ¿ya? Y que cuando una vez que cumple su función, sufre una oxidación formando la 1,24,25 de hidroxivitamina D, que ya cuando está listo para ser excretada, eliminada, ¿cierto? Ha perdido su función. Destacar algunas funciones que no están directamente relacionadas con el metabolismo mineral. Son muchas. Se siguen investigando algunas. Interfiere, por ejemplo, en la diferenciación, ¿no es cierto?, en algunas células de leucemia amiloide. En procesos inflamatorios también participa. En angiogénesis. Eh, in- y en proliferación, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, estas funciones no pertenecen al metabolismo mineral, que es donde todos nos centramos, sí tiene otras muchas funciones, las cuales muchas veces se pierden de vista, ¿ya? Solamente quiero que las tengan en consideración. Em, y cuando hablamos ya de la cosa más clásica, ¿cierto? De su acción calciotrópica, ¿cierto? Principalmente nos referimos al aumento del transporte transepitelial del calcio, ¿cierto? Potencia la absorción de calcio, aumenta la mineralización, ¿no es cierto? Por otra parte, potencia la reabsorción del calcio. eh, y claro, una vez que aumenta las concentraciones, también tiene una función inhibiendo la síntesis de la PTH, porque ya eh, normalmente los niveles tienden a regular, ¿ya? Em, Hay una tercera hormona, que esta es sintetizada por las células parafoliculares, ¿no es cierto?, de la tiroides esta vez, que tiene una función un poquito distinta, que en su actividad básicamente se basa en cuando los niveles de calcio aumentan. Em, Esta tiene por función, ¿no es cierto?, suprimir la actividad osteoclástica, ¿ya? A nivel de los huesos, ¿cierto? Para impedir que se siga liberando calcio a la sangre, ¿cierto? Y por otra parte potenciando la excreción de calcio en la orina, ¿cierto? Esto sucede cuando aumentan las concentraciones del calcio a nivel del líquido extracelular, ¿cierto? Y también puede ser estimulada por algunos otros factores que pudiesen potenciar su acción, ¿ya? Ahora bien, una vez que el calcio, ¿no es cierto?, ha disminuido, ¿no es cierto?, va a disminuir la secreción de calcitonina, regulada va a estar también sensando estos niveles de calcio, ¿ya? Tiene una acción rápida, ¿cierto?, que es disminuir la actividad de los osteoclastos. Esto significa que va a inhibir, ¿no es cierto?, la acción sobre los huesos, ¿cierto?, y la liberación a la sangre. Y por otra parte, una acción un poquito más prolongada sobre los mismos osteoclastos, que es la disminución de la formación de nuevas células osteoclásticas, ¿ya? Entonces, como les digo, principalmente la glándula tiroides también va a sensar los niveles de calcio. En este caso, cuando aumenten las concentraciones, las células parafoliculares entonces en esa situación van a secretar calcitonina, la cual va a actuar principalmente a nivel óseo, ¿no es cierto?, inhibiendo la resorción e inhibiendo a más largo plazo que aumente el número de osteoclastos. Y por otra parte va a potenciar, ¿no es cierto?, la excreción de orina, ¿no es cierto?, inhibiendo la reabsorción a este nivel, ¿sí? Y también, de menor medida, va a reducir, ¿no es cierto?, la absorción a nivel intestinal. ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, ¿Sí? o sea, esta calcitonina tiene la acción inversa a la PTH. Eh, no sé si se inversa. Lo que pasa es que se presenta en situaciones distintas. Por ejemplo, todo se basa al final en la concentración de calcio. Cuando la concentración de calcio es baja, se va a potenciar la secreción de PTH, ¿sí? Cuando la secreción perdón, cuando la concentración de calcio es alta, se va a potenciar la secreción de calcitonina y va a estar inhibida la secreción de PTH. No sé si sean inversas, sino que se producen en fenómenos distintos. Se secretan en fenómenos distintos.
¿Sí? Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. La calcitonina tiene, bueno, se considera como un marcador de, tumoral de la tiroides. Pudiese ser en caso de algún tumor que sea secretor. Ujú. Es que yo, bueno, la tiroides tiene como funcionalidad a nivel de crecimiento. Entonces, por eso era mi pregunta, porque como esto también está asociado, bueno, tiene su actividad osteoclástica, Claro. entonces por eso no estoy muy segura si eso se podría considerar finalmente. O sea, en realidad se utiliza, ¿cierto?, como marcador para algunos carcinomas, pero principalmente para el carcinoma tiroideo, ¿ya? Sí se utiliza como marcador tumoral en ese caso. Ah, ya, profe, muchas gracias. Sí. Em, espérame, a ver, no sé si hay más dudas, consultas. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda, pero con la vitamina D. Cuando esta se absorbe en el intestino, ¿qué hace que se absorba? O sea, por ejemplo, yo sé que con la vitamina B12 hay un factor intrínseco que permite esta absorción, pero en la vitamina D, ¿qué sucede? En cuanto a cuando proviene de la dieta, yo no sé si estoy compartiendo pantalla completa o no. Sí, sí está compartiendo pantalla completa. En la absorción de la vitamina D como tal, Sí, sí, si existe algún mecanismo, es que no te entiendo, si es como existe algún mecanismo con algún receptor. claro, sí, porque todo el rato se menciona, se absorbe, pero ¿cómo se absorbe? A eso, Bueno, ¿cuál es en el realidad, intermediario? eh, a ver, ¿qué- Porque, se- por ejemplo, la PTH se supone que aumenta esta absorción de calcio, pero eso es lo que quiero saber, o sea, ¿cómo lo hace? es que, me queda- porque, por ejemplo, la que viene de la dieta es el ergo, no es el colecalciferol, es el ergo calciferol. No, sí, pero yo hablo, por ejemplo, de la vitamina D, profesor, específicamente de eso. Porque como le había dicho, la B12, que es otra vitamina, yo ¿Mm? sé que a través de este factor intrínseco, como que se absorbe, como que ese fuera una especie de receptor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la vitamina D? Tú dices, En ese caso, en el intestino. Si acaso hay algo que como que lo recibe, por así decirlo. en realidad la absorción de esa vitamina D de la dieta se absorbe, claro, a nivel del intestino delgado. Si existe algún transportador al respecto, no estoy seguro por el hecho de ser, no ser proteica, no necesariamente necesita un transportador a nivel del intestino. Ya, es que mi duda era que si, porque si hubiera existido ese transportador Claro, y ese fuera el problema, ¿qué pasaría si un paciente consume esta vitamina D? ¿ya? Eh, Eso, pues si serviría o no serviría. O Pero sea, como no sabemos si al no, final queda lo mismo. o sea, si tú consumes vitamina D, esa vitamina D sí se va a absorber, al no necesitar de mayor receptor a nivel intestinal. ¿Sí? Ya, De hecho, si tú lo piensas bien, y de hecho era una de las preguntas que surgió en uno de los grupos, era que, por ejemplo, una persona que no tomaba sol, que no se exponía, por lo tanto no sintetizaba la vitamina D3 por la vía normal, ¿qué pasa si esa persona consume vitamina D? ¿Mejora la absorción o no mejora la absorción de calcio? ¿Qué creerías tú? que sí, Y sí, ¿cierto? Es porque finalmente la vitamina D, porque de hecho existen intoxicaciones por vitamina D, que es raro, pero pudiese sí. existir. Entonces, sí tendría que mejorar. Me perdí, perdona, no sé si es más o menos a lo que tú te estás enfocando. Sí, profe, sí. Es que, claro, yo lo veía desde el punto de de la otra vitamina que le había nombrado, la B12. Es que Claro, la otra vez me había quedado una duda, pero no en bioquímica, sino
que hemato, entonces pensé que al preguntarle podía resolverla, pero por eso. Depende en realidad, pero por ejemplo, la absorción de la vitamina D, al no estar mediada normalmente, sí la vas a absorber si tú consumes vitamina D exógena, ¿no es cierto? Vas a tener vas a tener mayor disponibilidad de una vitamina D que no está activa, ¿sí? Pero esa vitamina D sí se va a activar a nivel renal y sí vas a potenciar la absorción de calcio. Ya. Gracias, profesor. Profe, ¿Sí? es como que se reabsorbe libremente. No, se absorbe. Se puede absorber. Eso se Sí, absorbe sí. libremente, A porque al nivel- decir usted que no se no hay ningún como transportador específico de ella. Es que Entonces, el hecho de ser esteroidea o de no ser una proteína, muchas veces no necesitas un transportador para su absorción. ¿Sí? gracias. Ahora, ojo, que cuando esta vitamina D, o cuando hablamos de vitamina D que viene de la dieta, no es la vitamina D activa, ¿ya? Aún así necesita activarse a nivel renal y ahí va a potenciar lo que es la absorción de calcio. ¿Sí? Eso. No sé, ¿alguna duda, otra? Porque estamos como para dar unos 10 minutos más, no sé qué les parece. Bueno, profe.